Levántate en este lugar. Exáltate en este lugar, Señor. Te anhelamos, te deseamos. Si tú le anhelas a Él, levanta tus manos y dile: Señor, te anhelo, te necesito. Bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Díselo una vez más: bendito amor de mi Señor. Por ti es mi amor, y sin ningún temor en ti puedo confiar. Puedo escuchar tu voz de sanidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús. Levanta tu voz esta tarde y dilo: mi deseo eres tú, mi momento de amor, alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, tú eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Bendito amor que nos cautivó, bendito amor que nos rodeó, bendito amor que nos alcanzó. Dale gracias por su amor esta tarde. Levanta tu voz y dile: gracias, Señor, porque tu amor me liberó, tu amor rompió las cadenas, tu amor quitó la venda de mis ojos. Por eso cantamos: mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, mi deseo eres tú, mi momento de amor, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Tu dulce amor, bendito amor de mi Señor. Dale un aplauso fuerte por su amor. Gracias, Señor, por tu amor.
Amén. Damos gracias al Señor por su amor. Damos gracias a Dios porque Él ha estado con nosotros, porque Él ha sido bueno, porque Él ha sido fiel. Gracias, Señor, por ese amor, ¿verdad? Bendito Jesús. Era la canción que iniciaba este estudio bíblico del día de hoy. Ya viernes 22 de enero. Y damos gracias al Señor por su palabra. Gracias al Señor también por la vida de nuestro hermano José Luis, que nos comparte el estudio bíblico de cada viernes, ¿verdad? Preparando ahí con entusiasmo y todo para poder estar con nosotros. Gracias al Señor estamos ya transmitiendo este día y queremos compartir contigo. Ahí para que vayas preparándote ya en tu lugar, que vayas preparando tu corazón, vayas preparando también tu espíritu, vayas preparando tus cositas, ¿verdad? Tu hoja, el lápiz, ¿verdad? La Biblia. Ya te vayas poniendo cómodo, si estás tomando un tecito o un cafecito, lo que sea, pero que estés ahí ya cómodo. Tengamos un momento de oración para iniciar ya este estudio bíblico del día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día. Te damos gracias, Señor, porque una vez más nos permites estar conectados y nos permite, Señor, estar a la luz de tu palabra. Padre, rogamos que sea tu Espíritu Santo guiándonos en esta hora a través del estudio del día de hoy. Acompáñanos, Señor, enséñanos tú, sé nuestro maestro, Señor. Usa la vida de nuestro hermano José Luis para traer a nosotros esa dirección a través de tu palabra, esa corrección a través de tu palabra, ese desafío a través de tu palabra, esa esperanza a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, guíanos, dirígenos tú. Prepara, Señor, nuestra mente, nuestro corazón. Aquíétanos, Señor. Que aquellas situaciones que hemos vivido en este día y durante esta semana, Señor, las entregamos en tus manos, en tus pies. Toma control de ellas, Señor. Y en esta hora, aquíétanos para poder estar atentos a lo que tú nos quieras enseñar. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cierto? Así, descansaditos, tranquilos, con calma, y vamos ahí a adorar al Señor para que se aquiete nuestro corazón. Ya todo el trajín de la semana, todo el trajín del día, se lo entregamos hoy día, a esta hora se lo entregamos al Señor. Y a través de la siguiente alabanza le decimos: Señor, tú eres el Rey de Gloria. ¿Sí? A ti, Señor, te adoramos. Y después de esta alabanza, continúa nuestro hermano José Luis. Hoy día es cortito, hoy día lo voy a hacer breve. Ya mi introducción va a ser breve para darle más tiempo a nuestro hermano José Luis, que sigue con este estudio bíblico, esas plagas que hemos estado hablando la semana pasada y retomamos esta semana. Así que después de la alabanza hacemos el cambio de silla con nuestro hermano José Luis y él continúa entonces. Seguimos este estudio bíblico. Adoremos juntos al Señor, a este Rey de Gloria. Sigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. Él es el Rey de Gloria, Él me lo ofrece hoy. Oh Rey del universo y Príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que me dan. Mi espíritu lo anhela, de su gracia y su verdad. Que es el Rey de Gloria, Hijo de hombre, Hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso.
poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Es el Rey de gloria, de poder y majestad, el sabio sin medida. Él es Rey de amor y paz, el Señor del cielo y tierra, y del único creador. Él es el Rey de gloria, Él es todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. ¿Cómo están mis queridos hermanos? Gusto de saludarlos nuevamente. Aquí estamos de vuelta para continuar con nuestro estudio bíblico de este viejo ya querido para nosotros Moisés. Estamos en el capítulo 10. Hemos llegado literalmente a la mitad del estudio. Imagínense, a la mitad del estudio. Estamos recién en la mitad. Pero usted sabe que hemos tenido algunas pausas por distintas razones y por eso se ha dilatado un poquito. Pero este capítulo 10 es quizás el capítulo más potente de este estudio, ya que habla de estas plagas que fueron necesarias para dos cosas. Uno, que parece lo más obvio, ablandar el corazón del faraón, pero también para demostrarle al mundo el poder sin límites que tiene nuestro todopoderoso creador. En este capítulo 10 vamos a hacer un pequeño resumen de dónde quedamos la semana pasada. El título era Plagas que predican. Y dentro de la introducción dijimos que en la Biblia han existido 4 grandes eras de milagros. 3 ya han sucedido y una, ¿no es cierto?, dijimos que estaba por llegar. Y justamente la primera era grande de milagros ocurrió ahora, en los días de Moisés, que es lo que nosotros estamos estudiando. La segunda ocurrió en los tiempos de Elías, y ojalá algún día podamos estudiar al profeta Elías, también es un estudio muy, muy potente. La tercera
sucedió obviamente cuando Jesús caminó aquí en la tierra como el Verbo encarnado, y todos los milagros que él desarrolló fueron aquellos que están hoy día registrados en las Escrituras. Y hay una cuarta que permanece en el futuro, ¿ya? Y que va a ser el tiempo en que Dios va a visitar esta tierra con una serie de juicios devastadores, descargando su ira sobre todos aquellos que han rechazado el mensaje de Jesucristo y su salvación. Vamos a hacer un breve repaso. Nosotros sabemos que Dios había predicho, ¿verdad?, las plagas allá en el monte cuando se encuentra con Moisés. Ya en aquella oportunidad, en Éxodo 3:19, ya le había manifestado Dios a Moisés que Faraón no iba a hacer las cosas fáciles, y por lo tanto él necesitaba mostrar su poder a través de este personaje siniestro, ¿no es cierto? Después estuvimos viendo que la naturaleza del faraón, esa testarudez, esa soberbia, ese orgullo, requería las plagas, porque de otra manera ese hombre no se iba a dar por vencido, ese hombre no iba a dar su brazo a torcer. ¿Y se acuerda que preguntábamos si alguno conocía personas como Faraón? Yo creo que sí, yo creo que usted y yo nos ha tocado en algún minuto de la vida experimentar con personas así, que no entienden razones, que no entienden con buenas palabras, que no les entra el mensaje de salvación de Jesucristo hasta que tienen una experiencia muchas veces dolorosa, necesaria para doblegar ese cuello duro, ¿no es cierto? Y ese corazón de piedra. Solo ahí y recién ahí las personas entienden que están luchando contra un Dios todopoderoso. Entonces, no había otra manera que a través de las plagas doblegar el corazón de Faraón. ¿Se acuerdan que Moisés le lanzó una pregunta al Señor y le dice: pucha Dios, si mis compatriotas, si mi pueblo, si mi gente no me escucha, ¿cómo me va a escuchar el faraón si además yo soy tartamudo o lento de palabras? ¿Se acuerda que Moisés tenía un trauma con eso? Siempre que podía lo sacaba en cara. Esa falta de fluidez en las palabras era algo que a él lo atormentaba. Pero también es emocionante ver cómo Dios se fija en un personaje como Moisés, de ya 80 años, con un problema para hablar, y aún así, con esas limitantes, Dios lo usa con un poder extraordinario. No es excusa nuestras limitaciones, no es excusa nuestra falta de fluidez, no es excusa nuestra falta de conocimiento, y mucho menos nuestra edad para servir al Señor. Luego hablamos de que las plagas que vinieron sobre Egipto, pese a que nosotros leemos siempre que son sobre Faraón, sobre su corte, sobre su reino, no podemos ignorar que las plagas tocaron a todos los egipcios, todos, de norte a sur, de este a oeste. Toda la nación egipcia sufrió cada una de las plagas que fueron aconteciendo en este estudio que estamos llevando a cabo. No es que alguna región geográfica haya escapado, no, todos se vieron afectados por las plagas que Dios volcó sobre la nación egipcia. Pero también dijimos que Dios hace una excepción, y dentro de un territorio bien acotado estaba en la zona, la región de Gosén, donde habitó el pueblo israelita, donde mayoritariamente vivían, y allí, sin embargo, ninguna plaga entró y todo el pueblo fue liberado de este sufrimiento, de este dolor, de una manera asombrosa, como solo Dios lo puede hacer. Ninguna de las plagas, pese a la severidad, pese a la dureza, pese al dolor o al mal olor, ¿no es cierto?, que vimos, suavizó el corazón de Faraón. También dijimos que estas plagas habían sido 10 en total, y en este capítulo, puntualmente el capítulo 10, vamos a estudiar las primeras 9 de ellas, y vamos a dejar quizás la más dramática para hacer un solo estudio de esa 10ª plaga. Y partimos contando, ¿no es cierto?, que la primera plaga fue la plaga de sangre, ¿verdad?, cuando el Nilo se convirtió en sangre y se murieron los peces y el olor era apestoso.
Después hablamos de las plagas de ranas que salieron también del Nilo, de los ríos, de los arroyos, ¿verdad? Y estas ranas estaban en todas partes. Y aquí fue donde intervino también Moisés para decir, oye, Señor, pucha. Y dice que las ranas las amontonaban en montones así, pero en cerros de ranas, en los patios, en las calles, en las viviendas, y todo eso pudriéndose al sol. Imagínese usted cuando respinga la nariz cuando pasa por ahí cerca de algún perro muerto, un gato muerto en la calle. Imagínese un cerro de ranas muertas, fétido, ¿no? Fétido, ese olor impregnado en su casa, en su nariz, en su ropa, debe haber sido una experiencia tremendamente dura. Luego vimos la plaga de los piojos, ¿verdad? Cómo estos bichitos insignificantes, microscópicos casi, azotaron a toda la población y también a los animales. Y la desesperación de la gente con esta picazón, ¿verdad? Era realmente una tortura, yo le diría una tortura vietnamita, ¿ya? De esas torturas que son realmente potentes. Y luego vimos la plaga de las moscas, y ahí terminamos el estudio la semana pasada, en la plaga de las moscas, donde dice, ¿no es cierto?, que vino una densa nube de moscas sobre la casa del faraón, sobre las casas de sus servidores y sobre toda la tierra de Egipto. Dice que la tierra quedó devastada a causa de ellas. Eso está en Hechos 8:24. Esto suena como una película de terror, pero esto no era fantasía, era la espantosa realidad. La palabra hebrea para nube significa una mezcla, refiriéndose a una gran mezcla de diferentes tipos de insectos. Había de todo. Eran cientos de miles de millones de bichos llenando todos los espacios de los egipcios. Todos los espacios de los egipcios. ¿Ya? No había forma de escapar de ellos. Era para volverse loco. ¿Y cuál fue el resultado? El pastor ya lo puso ahí en Éxodo 8:32, ¿verdad? Pero el faraón endureció también esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Este hombre estaba hecho de titanio. Su obstinación era increíble. A pesar de lo mal que lo estaban pasando, el pueblo egipcio no se atrevía a levantarse contra su dios rey. Le tenían un temor tremendo. Para exigirle, ¿no es cierto?, que dejara ir a los odiados esclavos, porque a esta altura ya se habían transformado en una gente odiada a los israelitas, los hebreos. Echarlos fuera del territorio nacional de Egipto habría sido la solución a todos los problemas. A diferencia del pueblo egipcio, Dios no le temía en absoluto al faraón, ni tampoco estaba así de cerca de terminar su enfrentamiento con él. Y ahí quedamos la semana pasada. Ese fue el resumen para volver a retomar el estudio y ahora vamos a seguir con la peste que sigue, con la plaga que sigue, que es justamente la que usted está viendo ahí en su pantalla y que es la plaga de la peste sobre el ganado. Vamos a leer en dos partes Éxodo 9, 3 al 6 y comenzamos diciendo así en este texto bíblico. He aquí, la mano de Jehová traerá una terrible peste sobre tu ganado que está en el campo, sobre caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas. Pero Jehová hará distinción entre el ganado de Israel y el de Egipto, de modo que no muera nada de todo lo que pertenece a los hijos de Israel. Y continúa en la otra ficha diciendo así: Jehová fijó un plazo diciendo: mañana Jehová hará esto en el país. Al día siguiente, Jehová hizo esto y murió todo el ganado de Egipto. Pero del ganado de los hijos de Israel no murió, dice, ni un solo animal. Éxodo 9, del 3 al 6. Dios ya había quitado la provisión de pescado y por un tiempo también la del agua. ¿Se acuerda? Cuando mueren los peces por la sangre y esa misma sangre era imposible de beber, por lo tanto no habían tenido agua y no habían tenido peces que eran parte de su dieta. Y ahora se sumaba la carne, ¿no es cierto? Los animales del campo
que eran su sustento. Todos los animales de granja estaban ahora pudriéndose bajo el abrasador sol de Egipto con una pestilencia insoportable. Yo no sé si usted ha visto un animal muerto más grande que un perrito o que un gato o que un ratón cuando se mueren ahí entre medio del entretecho de la casa, ¿no es cierto? Y estamos varios días con ese olor. Cuando usted ve un cuerpo de un animal como una vaca, un caballo hinchado, es una experiencia, hermanos, que usted sale haciendo arcadas. Entonces, imagínese esa escena, pero por miles de animales, miles de ovejas, miles de vacas que pastaban en las praderas de Egipto, todas yaciendo en el suelo, muertas. Era un espectáculo realmente dantesco, realmente dantesco. Sin embargo, al otro lado del cerco, y eso es literal, en los campos de Gosén, el ganado de los hebreos prosperaba. ¿Podía ser más clara la evidencia, querido hermano, querida hermana? Sin embargo, para Faraón, aún la evidencia no era relevante y siguió con la misma actitud. Endureció su corazón. Este hombre sí que era el campeón mundial de los porfiados. Vamos con la otra plaga, la que sigue. ¿Cuál es esa? La plaga, dice, de las úlceras. Vamos a Éxodo 9, verso 10. Tomaron pues el hollín del horno y se pusieron de pie delante del faraón. Moisés lo esparció hacia el cielo, es decir, lo tiró, para que flotara, volara ese hollín, ¿no es cierto?, del horno. Y este se convirtió en sarpullido. Sarpullido, usted sabe lo que es, ¿no es cierto? Esa comezón, esa picazón que de repente nos da en el cuerpo por alguna razón, ¿ya? Y ese sarpullido producía úlceras, tanto en los hombres como en los animales. O sea, los pobres animales que a lo mejor lograron escapar, ahora tenían estas úlceras. A estas alturas, los habitantes de Egipto estaban preguntándose qué se vendría ahora, qué otra calamidad les podía suceder. El lenguaje hebreo traduce estas úlceras como, comillas, erupciones inflamadas que brotaban como pústulas sobre la piel, cierre de comillas. En otras palabras, eran úlceras profundas de las que brotaba pus. ¿Usted ha botado pus de repente por una herida, por una inflamación? Bueno, los que hemos tenido espinillas, ¿no es cierto?, en nuestra adolescencia, la mamá, la hermana por ahí se deleitaba apretando para que saliera la pus. Pero esto, hermano querido, eran heridas como cototos en la piel, ¿no es cierto?, que comenzaban con una picazón, luego se transformaban en una roncha y posteriormente terminaba en una inflamación que cuando usted la apretaba, brotaba la pus. Imagínese lo que es vivir con eso aquí en la cabeza, en la cara, en el cuello, en el pecho, en los brazos, en las piernas. ¡Qué dolor tan insufrible! Estoy tratando de ser lo más gráfico posible, para que cuando usted vuelva a leer este pasaje no lo pase tan rápido. Porque a veces leemos lo de las plagas, pero parece que fuera una historia, una leyenda, un cuento. Y no fue así. Hubo una generación de personas que vivieron y experimentaron en carne propia cada uno de estos martirios. Fíjese que ni los magos del faraón escaparon a esta peste. ¿Qué dice Éxodo 9:11? Y los magos no podían estar en presencia de Moisés por causa de las úlceras, porque los magos tenían úlceras como todos los egipcios. Mire, dice que ni siquiera podían estar parados al frente de Moisés y de Aarón, porque la comezón, el dolor, era tan agobiante que tenían que huir, arrancar para poder ir a esconderse, a rascarse, a vendarse o a tratar de buscar un bálsamo para ese dolor constante que provocaban estas heridas en la carne de las personas. Era, hermanos queridos, un castigo doloroso para todos los hombres, mujeres y niños, más los animales que vivían en la tierra de Egipto. ¿Qué se sentirá tener heridas brotando pus por todo el cuerpo? No lo puedo imaginar. No podrían caminar,
no podrían dormir, no podrían sentarse o a descansar, hermanos. O sea, se sentaban y se apretaban seguramente en alguna nalga, en algún cachete, alguna pelota de estas y se reventaba. Imagínense tratar de dormir de guata, tampoco podían dormir de guata, porque seguramente las heridas estaban en todo el cuerpo. Asearse debe haber sido algo espantoso. Estas úlceras llegaron sin aviso. Era una experiencia aterradora, dolorosa, pero queridos hermanos, esto aún no ha terminado. Vamos a la plaga que sigue. La plaga del granizo. Éxodo 9:22 dice de la siguiente manera. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que caiga granizo sobre toda la tierra de Egipto, sobre los hombres, sobre los animales y sobre toda la hierba del campo en la tierra de Egipto. El granizo debió acabar con los pocos animales que escaparon con vida de las plagas anteriores. Cualquier persona que no estuviera bajo techo perecería por el bombardeo de granizo. Y ojo, que no era cualquier granizo. Leamos la cita bíblica que sigue, pastor, por favor. Vamos a leerlo en dos partes porque es un extenso versículo. Esto está en Éxodo 3, 19 al 20. Dice, Moisés extendió su vara hacia el cielo y Jehová envió truenos y granizo. El fuego se descargó sobre la tierra y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego centelleante mezclado con el granizo, y era tan pesado que nunca lo hubo como aquel en toda la tierra de Egipto desde que comenzó a ser nación. La otra ficha, pastor, donde termina este pasaje. El granizo destruyó en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, tanto a los hombres como a los animales. El granizo también arruinó toda la hierba del campo y destrozó todos los árboles del campo. Solo en la tierra de Gosén, donde habitaban los hijos de Israel, ¿qué cree usted? No cayó granizo. Hermanos queridos, los que han estado en una granizada, a veces nos llama la atención el granizo porque caen unas pelotitas así chiquititas que se deshacen, ¿no es cierto? Y es lindo ver el jardín, la calle, con este tipo de escarcha pequeña. Pero aquí estamos hablando de granizos del tamaño de una pelota de golf hasta del tamaño de una pelota de tenis. Ese es el tamaño del granizo. ¿Y por qué en el pasaje habla de fuego centelleante? Porque previo a la granizada, no sé si a usted le ha tocado experimentar eso en el campo, normalmente hay una tormenta eléctrica. Y esa tormenta eléctrica viene acompañada de viento tibio, nubes muy densas, vienen los truenos, empiezan a aparecer los relámpagos y los rayos, y luego comienza a caer el granizo. El espectáculo natural que había en ese minuto. Hermanos queridos, no ahí en la precordillera como nos pasa a veces acá en Santiago cuando el Señor del Tiempo nos dice posibles tormentas eléctricas. No, esto era en todo el país de Egipto. Si usted va a su Biblia, al final de su Biblia, va a ver ahí en los mapas, en los primeros mapas, cómo era el país de Egipto en respecto al tamaño. Y usted se podrá imaginar todo ese país cubierto con una tremenda nube negra, descargando truenos, relámpagos y rayos, y luego, hermanos queridos, se vino un aguacero de granizo como nunca lo habíamos visto, por lo menos en la tierra de Egipto, tal como dice la Escritura. ¿Y todo eso qué provocó? Matar lo que andaba en el campo, los pocos animales que tienen que haber sobrevivido. Eso destroza los árboles, la hierba, las cosechas, los sembradíos, y también provoca, ¿no es cierto?, el anegamiento y una serie de conflictos más. O sea, había que tener un buen techo para aguantar una lluvia de granizo de esta envergadura. No era cualquier cosa. Esta granizada mortal no dejó nada bueno en el campo de los egipcios, pero no cayó uno solo en la tierra de Gosén, como nosotros acabamos de leer. El granizo terminó abriendo una grieta en el corazón de piedra del faraón, aunque fue una grieta
momentánea. Vamos a la otra cita, pastor. En Éxodo 9, 27, 28 leemos así. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, esto suena así como, es dudoso, ¿no? He pecado otra vez. Jehová es el justo. Yo y mi pueblo somos los culpables. Rogad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir a vosotros, no os detendréis más. Y vosotros, perdón, no os detendréis más. El pequeño discurso del rey sonó bien, pero Moisés no se lo creyó. Por la razón que sea, como decimos en Chile, no le compró sus buenas intenciones a Faraón. Moisés sabía que Faraón estaba tratando de zafar en ese momento complicado, pero que su arrepentimiento no era un arrepentimiento genuino. Y lo vamos a leer en el siguiente pasaje bíblico, pastor, por favor. Éxodo 9:30. Este es Moisés hablándole a Faraón. Pero yo sé que ni tú ni tus servidores teméis todavía la presencia de Jehová Dios. Acuérdense que Moisés había compartido en el palacio con este faraón, por lo tanto lo conocía bastante bien. ¿Ah? Sabía cuándo decía la verdad y cuándo mentía. Por lo tanto tenía la autoridad moral como para reprocharle que esta suerte de pseudo arrepentimiento no era genuino. Se criaron juntos, exactamente. Moisés comprendía que el asunto aún no concluía y así fue. El faraón endureció de nuevo su corazón, con la esperanza de vencer al Dios de Moisés. Este era un gallito entre faraón y el Dios de Moisés. Eso fue definitivamente una mala estrategia. Aquí hay una frase que saqué de algo que decimos nosotros. ¿Se acuerda que nosotros decimos lo mejor está por venir? Bueno, en este caso es lo peor está por llegar. ¿Ya? Aún faltaba mucho. Pastor, vamos a la otra plaga. Esta sí que es terrible. ¿Se acuerdan de las langostas? ¿Quién no ha visto las langostas, los saltamontes en el campo? Cuando uno jugaba con ellos, yo criado en la 10ª región, me iba de vacaciones al campo y ahí las langostas andaban saltando y uno las perseguía, ¿no es cierto? Y las cazaba, las pillaba y las ponía aquí en la mano. Bueno, estas langostas no tienen nada de simpáticas. Vamos a leer Éxodo 10, 12 al 15, también en 2 etapas para que se pueda leer un tamaño apropiado para que usted lo pueda ver allí en su pantalla. Comenzamos leyendo así. Entonces Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para que la langosta suba sobre la tierra de Egipto. Ella devorará toda la hierba de la tierra y todo lo que ha dejado el granizo. Mire, Dios tenía esto bien planeado. Moisés extendió su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento del oriente sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. A mí si hay algo que me fascina leer en la Biblia, es cómo Dios domina los elementos, cómo los elementos de la naturaleza están al servicio de Dios. Y aquí usted lo puede ver de una manera maravillosa. Cuando Dios abre el mar, cuando Dios echa en erupción un volcán, cuando Dios detiene el sol, ¿no es cierto? Cuando Dios hace lo que está aquí, un viento recio, cuando Dios usa una ballena, un pez para comerse a Jonás, los elementos obedecen a la voz de su creador. Al amanecer, continuamos leyendo, dice, el viento del oriente trajo la langosta. Esta subió sobre toda la tierra de Egipto y se posó muy densamente en todos, otra vez la palabra todos, los rincones del país. La otra ficha, pastor, para que sigamos leyendo este entretenido relato. Nunca antes hubo tal plaga de langostas, ni la habrá después. Cuando Dios dice eso, yo le creo a pie firme. Cubrieron la superficie de toda la tierra. O sea, usted puede imaginarse un país de millones de kilómetros cuadrados tapizado en langostas. De modo, dice, que la tierra se oscureció. Devoraron toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. Es decir, lo que no destruyó el granizo, ahora lo destruían las langostas. En toda la tierra de Egipto no quedó nada verde, ni en los árboles,
ni en la hierba del campo. O sea, ¿se puede imaginar esa escena, querido hermano? Nada verde. Aquí yo iba a contar un chiste fome, ¿eh? Menos mal que en esa época no habían carabineros. Era un chiste fome, eso que cuenta el pastor de repente, se contagian estas cosas, por hermano, ¿ya? Pero bueno, volviendo a poniéndonos serios, dice que no quedó nada verde ni en los árboles ni en la hierba del campo. Esa imagen, hermanos queridos, debe ser una imagen que usted debe tratar de poner en su mente, porque de la verdad no es posible imaginarlo. ¿Qué estaba pasando? Muertes por hambre, por falta de alimentos básicos. Francamente, no quedaba nada de qué echar mano en Egipto. La situación de las personas de ese país era realmente crítica. Como dijimos anteriormente, esta es una época de la historia donde Dios se presenta para juzgar a sus enemigos. Desde el diluvio, imagínense, desde los tiempos de Noé, ¿ya? Que no sucedía algo como esto en la tierra. Y no va a volver a suceder hasta que Dios diga suficiente y envíe a su Hijo con vara de hierro a juzgar a las naciones. Para más remate, y como si se tratara de una tortura vietnamita, como ya les dije, los egipcios miraban hacia la tierra de Gosén y allí la vida continuaba con absoluta normalidad. Eso sí que era crueldad pura. Imagínese usted mirando del otro lado del cerco, el pasto así de grande, los árboles llenos de fruta, las ovejas pastando, acuérdense que ellos eran pastores de ovejas, los niños corriendo, abundaba el agua, y ellos acá con una desolación impresionante. Eso, hermanos queridos, tiene que haberles hecho pensar, conversar, meditar y sacar conclusiones. Los que han enfrentado plagas de langostas, en algunos países lo hay, hermanos queridos, señalan que el ruido del enjambre acercándose es similar al de un avión 747 despegando. ¿Usted ha estado viajado en avión? Cuando siente el ruido de las turbinas cuando acelera antes de volar. Bueno, dicen que el zumbido de las langostas acercándose es semejante a eso. Cuando llegan, nada verde permanece, todo queda reducido a nada. Éxodo 10:14 dice que Egipto nunca había visto algo así en toda su historia y que nunca más lo volvería a ver. Era realmente dantesco. Las plagas iban empeorando en intensidad en la medida que se van desarrollando y aún quedaban 2 plagas más. Vamos a ir, pastor, avanzando a la otra plaga. La plaga de tinieblas. Este literalmente es un capítulo oscuro en la historia de Egipto y también un capítulo oscuro en este libro sobre Moisés. La siguiente acción de Dios fue hacer literal esa oscuridad. ¿Qué dice Éxodo 10:22? Moisés extendió su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas por toda la tierra de Egipto durante 3 días. Imagínese 3 días de oscuridad absoluta, donde usted ponía su mano aquí y no se la veía, ¿ya? A ese grado. Nadie podía ver nada. Era aún más oscuro que la misma noche. Vamos al Éxodo 10:23, pastor. Era una oscuridad tan impenetrable que podía, dice, sentirse. Mire lo que dice Éxodo 10:23. No se podían ver unos a otros, ni nadie se movió de su lugar durante 3 días. ¿Qué cree usted? Pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus moradas. ¿Se imagina? Yo con el pastor aquí debemos estar a 1 metro 20. Y no nos podríamos ver en el caso de haber estado en aquella época, en aquel preciso momento de la historia de Egipto. ¿Sabe que la gente dice que no se movió por ese temor de no ver nada, de estar completamente a oscuras? Y esa es una oscuridad que no se entiende, pero no podían prender ni una vela. Yo he estado con neblinas muy densas donde uno a un par de metros no ve, pero es neblina, es algo casi transparente, algo que te permite ver ahí a medio metro. Pero estos dicen que no veían nada, cero.
Nadie ha podido explicar con certeza lo que pudo provocar una oscuridad como la descrita en esta parte de la historia. Imagine el efecto opresivo que este fenómeno provocó en los ya abatidos y derrotados egipcios. Era una oscuridad tan densa que se podía sentir en la piel. Y fueron 3 largos días con sus noches sin poder moverse, sin poder ir a ninguna parte que no fuera quedarte quieto en tu lugar. ¿Podía el corazón de Faraón seguir manteniéndose duro como una piedra? Sí podía, y lo estaba. Aquello provocó la dramática confrontación descrita en Éxodo 10:28. ¿Qué le dijo el faraón a Moisés en un acto de ira, de enojo supremo? Y el faraón dijo a Moisés con signos de exclamación: retírate de mi presencia, guárdate de volver a ver mi cara, porque el día en que veas mi cara, morirás. En otras palabras, Moisés, si te vuelvo a ver una vez más, te mato, compadre. Ya Faraón estaba hasta aquí con todo el dolor, con todo el sufrimiento que había estado experimentando él y todo su pueblo. Y tal como dice el pasaje de 10:28, asimismo fue como ocurrió. Aparte de la siguiente plaga que veremos en el próximo capítulo, Moisés nunca más volvió a ver al faraón cara a cara. Este punto de la historia es cuando Faraón y Moisés se ven por última vez en la historia. De aquí en adelante no se volverán a ver. Vamos a llegar hasta esta plaga. Vamos a dejar la plaga número 10, usted ya sabe que es la de la muerte de los primogénitos, para un capítulo exclusivo para analizar esa plaga. Estas plagas que predican, como dice el capítulo que estamos leyendo, estudiando el día de hoy, describir las plagas nos ha tomado todo este capítulo, 9 plagas. Sin embargo, esto es más que un fenómeno histórico, es más que una narración que nos deja impresionados y que nos hace agradecer no haber vivido en esa época. Esta espantosa demostración del juicio de Dios sobre sus enemigos nos deja 2 grandes verdades que vamos a ver ahora en la siguiente ficha. La primera, ¿ya? Cuando Dios juzga, hace un trabajo completo. Y la segunda, si le da otro clic al pastor, están las dos ya ahí están las dos. Terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Hagamos esto dolorosamente personal. Hagamos este ejercicio, por favor. Allí usted en su casa y nosotros acá con el pastor vamos a tratar de hacer este ejercicio personal. Usted puede estar en la zona de peligro mientras escucha estas palabras. Quizás usted ha estado actuando negligentemente, irreflexiva e irresponsablemente, perdone que lo diga con esas palabras, ignorando las advertencias que Dios le ha estado enviando de alguna manera. Puede que sin darse cuenta su corazón se haya endurecido, lo que puede provocar que la luz de Cristo no logre abrirse paso en su vida. Todos hemos conocido personas duras que han rechazado el llamamiento del Señor una y otra vez, que se han burlado de su palabra persistentemente a través del tiempo. Este segmento de la historia de Egipto nos enseña que uno no puede burlarse para siempre. Llegará un día de juicio. No es gratis pisotear la gracia del Señor. Pero esta negra historia también tiene un lado luminoso. Cuando Dios bendice, lo hace con todo, no retiene nada. Eso pasó con los hijos de Israel en Gosén. Mientras los egipcios al otro lado del cerco se hundían en las tinieblas de las plagas, los hebreos a este lado del cerco eran inundados de luz. El pueblo santo brillaba como una ciudad en la colina. Si usted disfruta del favor de Dios cada día de su vida, puede darle gracias a Dios por tener un lugar en la tierra de Gosén. Goza de la protección de Dios, algo que lo distingue de los hijos de la ira. Y aquí
a lo mejor viene al caso hacer una reflexión de los tiempos que estamos viviendo y de qué manera, queridos hermanos, Dios ha tenido misericordia de su pueblo. Cual más, cual menos los hijos del Señor hemos experimentado la protección divina. Hemos de alguna manera experimentado el aislamiento de Dios sobre nuestras vidas. Y si usted está viviendo eso y si usted concluye lo mismo que yo, en este momento es el minuto para decirle gracias, Señor, por acordarte de mí. Algunos son bendecidamente quebrantados por la ira de Dios, otros solo endurecen su corazón. Las plagas de la vida son difíciles de soportar, son muy dolorosas, pero Dios no tiene el propósito de dejarnos solos con nuestro dolor y nuestra angustia. Vamos a leer un pasaje en Habacuc, pastor, debería ser la última ficha. Habacuc clamó una vez a Dios, en Habacuc 3:2 dijo, en medio de la ira, acuérdate de tener misericordia. Cuando usted está experimentando el dolor, la angustia, el castigo, el apriete de la mano de Dios, usted le puede rogar y le puede decir, Señor, ten misericordia de mí. Y Dios le va a escuchar. El Señor ha hecho eso justamente. Jesús, quien soportó la ira de Dios sobre la cruz, nos invita a caminar de su mano por el resto de nuestros días. No hay calamidad terrenal que nos pueda separar del amor de Dios. Amén. Que Dios bendiga el estudio de su palabra. Agradezco a cada uno de ustedes que ha estado ahí frente a su teléfono, frente a su computador o al televisor, disfrutando de algo que está ahí en su Biblia y que quizás usted no lo había comprendido tan bien, que no le había dado el dramatismo o la realidad que tiene. Cada una de estas plagas debe ser una predicación, no solo para nuestras vidas cuando nos ponemos difíciles o duros, sino también para aquellos que están alrededor nuestro. Quizás usted está orando por alguien hace muchísimo tiempo y ese alguien no dobla su corazón, no se rinde a Cristo, no doblega su cerviz, su cuello, sigue altanero, sigue orgulloso. Querido hermano, usted puede rogar que el Señor haga su obra, pero cuando usted le entrega a alguien en las manos del Señor, usted se tiene que hacer a un lado, porque Dios va a hacer su obra. Y muchas veces esas personas duras, testarudas como Faraón, solo se rinden ante la mano poderosa del Señor. Vamos a orar. Padre amado que estás en los cielos, te damos gracias por este tiempo de reflexión. Gracias por este tiempo de escudriñar las Escrituras. Gracias porque a través de una historia tan conocida por los cristianos como son las plagas de Egipto, hoy podemos tener un nuevo mensaje, una nueva noción de lo que significó este difícil momento para todo un país. Gracias también porque dentro de estas tragedias tú hiciste una excepción con tu pueblo. Y es la misma excepción que haces en los días que vivimos sobre aquellos que amamos tu venida, sobre aquellos que reverenciamos tu nombre, sobre aquellos que te tenemos como el centro de nuestra acción. Señor, gracias porque en los tiempos de angustia tú has estado con nosotros. Gracias por los que ya entregamos nuestra vida a la planta de tus pies. Gracias por los que tuvimos un corazón sensible y pudimos doblegarnos ante tu presencia. Gracias por los que no hemos experimentado tu ira, pero también agradecemos por aquellos que con dolor tuvieron que enfrentarse cara a cara contigo. Queremos que tú tengas misericordia, que tú te apiades de aquellos que aún no rinden su vida a ti, para que puedan tener un encuentro amable, amoroso, cariñoso contigo. Señor, pero si hay casos excepcionales como Faraón, hombres o mujeres que hoy día todavía no rinden su vida a Cristo, pese a nuestras oraciones, pese a nuestra intercesión, pese a nuestro ruego, te pedimos que tú obres en ello como tú estimes conveniente. Danos a nosotros la resignación de saber esperar el tiempo tuyo y lo que tú harás con cada uno de ellos. Nosotros los encomendamos en tus manos. El resultado lo darás tú. Gracias, Señor, por este tiempo de paz, de reflexión, de leer tu palabra y de estar juntos a través de los medios, escudriñando y adquiriendo conocimiento. Te pedimos que tú bendigas a todos y cada uno de nuestros hermanos y hermanas y que nos vuelvas a juntar cuando lo estimes conveniente. En el nombre de Cristo oramos. Amén
y amén. Que Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Recuerde que les esperamos este día domingo, como habitualmente, primero a las 11 de la mañana con la escuela dominical y a las 11:30 con el culto, ¿no es cierto?, el servicio principal de adoración, exaltación y también de predicación de la palabra del Señor con nuestro pastor. Que Dios les bendiga, que tengan un bendecido fin de semana y nos vemos en una próxima ocasión. Amén. Majestad en la presencia del Señor, ni los cielos de los cielos pueden reino aquí. Decidiste habitar aquí conmigo, aunque el cielo es tu trono y la tierra el estrado de tus pies. Subimos a los cielos y damos alabanzas al Rey, cantando: Santo, 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 tú eres y por siempre serás el Rey de gloria. Tu reino aquí, el Rey de gloria. Tu reino aquí. La majestad de la presencia del Señor, ni los cielos de los cielos pueden contener tu gloria, tu reino aquí. Decidiste habitar aquí conmigo, aunque el cielo es tu trono y la tierra el estrado de tus pies. Subimos a los cielos y damos alabanzas al Rey, cantando: Santo, 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 tú eres y por siempre serás. Subimos a los cielos y damos alabanzas al Rey, cantando: Santo, 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 tú eres y por siempre serás el Rey de gloria. Tu reino aquí, el Rey de gloria. Tu reino aquí. Tú eres Dios, tú hiciste los cielos y la tierra, y yo soy tu hijo. De la tierra hasta el cielo te adoramos. Tú eres Dios, tú eres Dios, tú hiciste los cielos y la tierra, y yo soy tu hijo. De la tierra hasta el cielo te adoramos. Tú eres Dios, hiciste los cielos y la tierra, yo soy tu hijo. De la tierra hasta el cielo te adoramos. Yeah. Más fuerte arriba. Tu reino, tu reino. Subimos a los cielos y damos alabanzas al Rey, cantando: Santo, 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 tú eres y por siempre serás el Rey de gloria.